¿Por qué estás tan ansioso? ¿Y si tu ansiedad fuera el precio de huir de la libertad? ¿Qué pasaría si la enfrentaras de frente? Si estas preguntas te incomodan, es porque sabes que la respuesta no es simple. Sartre nos confronta con la idea de que nuestra angustia proviene de nuestro mayor privilegio, la libertad. Pero, ¿qué significa esto para ti? ¿Estás viviendo o solo buscando alivio? Lo que estás a punto de descubrir podría ser exactamente lo que te faltaba para enfrentarlo de una vez por todas. La vida, muchas veces, comienza cuando enfrentamos de frente aquello que nos desespera. Desde que el mundo es mundo, la filosofía se ha dedicado a explorar lo que llamamos la condición humana. Es como un expediente infinito sobre nuestras luchas internas, esas que surgen simplemente porque somos humanos. Pero aquí está el detalle. Es difícil definir exactamente qué significa esto. ¿Por qué algunas personas atraviesan crisis existenciales mientras que otras parecen intocables ante ellas? ¿Cómo es posible sentir un vacío incluso cuando tenemos todo lo que necesitamos para vivir con comodidad? Y lo más intrigante, ¿por qué insistimos en negar nuestra propia responsabilidad frente a las elecciones de la vida? A mediados del siglo XX, un filósofo francés, Jean-Paul Sartre, se sumergió profundamente en estos dilemas y nos dejó reflexiones que siguen resonando. En su obra monumental, El ser y la nada, y en conferencias como El existencialismo es un humanismo, analizó esa inquietud que puede sorprendernos en cualquier momento. Sartre nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser libres, sobre las trampas de la autenticidad y especialmente sobre el concepto de mala fe, un término que usa para describir cuando nos mentimos a nosotros mismos para evitar las consecuencias de ser libres. Pero calma, antes de seguir, debo ser honesto. Voy a simplificar muchas cosas. El ser y la nada tiene más de 600 páginas, y sería imposible cubrir todo aquí. Mi objetivo es abrir una puerta a las ideas de Sartre, cuestionando lo que tiene sentido y lo que puede dejarse de lado. Así que, si estás listo para embarcarte en este viaje filosófico, comencemos explorando el concepto que Sartre pone en el centro de todo, la libertad. Y créeme, es mucho más pesada de lo que parece. Sartre lanzó una frase que parece simple, pero que esconde un universo de reflexiones. Estamos condenados a ser libres. Es el tipo de afirmación que te sacude. Por un lado suena liberadora, por otro carga un peso casi insoportable. Y es precisamente eso lo que quiere decir. No estamos hablando de libertad en el sentido de elegir entre helado de chocolate o vainilla, sino de algo más profundo, una libertad que implica elecciones existenciales. Esa libertad no es solo un regalo, también conlleva un vacío, una incompletud, algo que nos inquieta constantemente. Para Sartre, la condición humana está marcada por ese nada, y cuando habla de nada, no se refiere a un vacío literal, sino a una ausencia de plenitud. Piensa en los objetos inanimados, por ejemplo. Una piedra es simplemente una piedra. No necesita ser otra cosa. No quiere cambiar y no siente deseo ni angustia. Simplemente es. Sartre llama a esto ser en sí, y es casi como si los objetos tuvieran una paz que nosotros, los humanos, nunca alcanzamos. Nosotros somos diferentes. Sartre nos clasifica como seres para sí. Esto significa que somos conscientes de nosotros mismos, del mundo que nos rodea y sobre todo, de lo que no está ahí, de lo que falta. Somos capaces de imaginar lo que podríamos ser, lo que deberíamos hacer, lo que no existe. Esa capacidad de reflexión e intención nos da el poder de elegir, pero también nos pone frente a un abismo, el contraste entre lo que es y lo que podría ser. Ese abismo es lo que Sartre llama nada. Es el espacio entre la realidad y lo que deseamos, entre el presente y nuestras proyecciones hacia el futuro, y ahí reside nuestra angustia. Al ser libres para imaginar y actuar, también nos volvemos responsables de nuestras elecciones. Esto genera vértigo, porque la libertad nos expone a la incertidumbre y al peso de las consecuencias. La filosofía de Sartre no ofrece un manual para lidiar con ese vacío. No nos da respuestas fáciles ni consejos prácticos. Pero, de cierta forma, ese es el mensaje. Abrazar la incertidumbre, aceptar que la incompletud forma parte de la condición humana y usar ese nada como un impulso para crear, decidir y tal vez encontrar sentido en la vida. El vacío puede ser incómodo, pero también es lo que nos da la oportunidad de reinventarnos continuamente. Hasta aquí, todo bien. Es en este punto donde Sartre da un paso más allá, tomando prestada la idea de la angustia de Kierkegaard para expandir su visión filosófica. Kierkegaard,
hace una distinción interesante: el miedo y la angustia. Mientras que el miedo tiene que ver con amenazas externas, la angustia está conectada con esa ansiedad interna sobre lo que podemos hacer, sobre de lo que somos capaces de elegir. A esto lo llama el vértigo de la libertad. Y es aquí donde Sartre entra con su famosa frase: estamos condenados a ser libres. Tanto él como Kierkegaard llegan a la misma conclusión inquietante. En nuestro interior no hay nada que nos impida tomar decisiones, incluso las más autodestructivas o terribles. Para explicarlo, Sartre utiliza la imagen de alguien caminando al borde de un precipicio. En este escenario aparecen dos emociones, lado a lado. La primera es el miedo. Es ese nudo en el estómago al pensar que podrías tropezar, resbalar o ser empujado. La solución al miedo parece sencilla: prestar atención a dónde pisas, ser cauteloso y controlar el entorno. Pero la segunda emoción, esa es más complicada. Es la angustia, que surge de esa aterradora realización. Si quisiera, podría saltar. Y a partir de ahí, tu mente comienza a jugar con esa idea, creando justificaciones absurdas y tentaciones que ni siquiera sabías que tenías. Es aquí donde Sartre llega al punto central. La angustia es un recordatorio incómodo de que somos completamente libres, y esa libertad conlleva un peso, la responsabilidad radical por cada elección que hacemos. No hay forma de escapar. Todas esas decisiones que tomamos en piloto automático, sí, también eran elecciones conscientes, aunque finjamos que no. Es como lo que algunas personas con TOC describen: pensamientos intrusivos de hacer algo impensable, como patear una silla o lastimar a alguien. En momentos así, nos damos cuenta de lo capaces que somos de ir en contra de todo lo que creemos. Sartre llama a esto angustia frente al futuro, ese vistazo al abismo de nuestras posibilidades. Pero también existe la angustia frente al pasado. No es exactamente arrepentimiento, es algo más profundo, la percepción de cuán frágiles son todas las promesas que hacemos, ya sea para actuar de cierta manera o para evitar ciertos comportamientos. Él utiliza el ejemplo de las cartas de Dostoyevsky, quien frecuentemente juraba dejar su adicción al juego. Cada vez que hacía esa promesa, se daba cuenta de que, en la práctica, nada realmente le impedía romperla. Al ver una ruleta, ahí estaba él nuevamente, enfrentándose al vacío de sus propias resoluciones. Al final, esas promesas eran solo palabras al viento, sin fuerza real, a menos que fueran sostenidas por acciones en el presente. La libertad de elección es, al mismo tiempo, un regalo y una carga. ¿No crees? No se puede planear todo con la certeza de que será para siempre. Esa sensación de angustia que muchas veces cargamos respecto al pasado o incluso al futuro está vinculada al hecho de que, aunque asumamos compromisos o creemos valores para seguir, nada nos ata a ellos de forma permanente. En cualquier momento tenemos la posibilidad de replantearnos, cambiar de dirección, romper nuestras propias reglas. Y eso, seamos sinceros, da miedo, porque la libertad, en su esencia, exige una renovación constante. No basta con establecer principios y seguir adelante como si fueran eternos. Necesitamos revisarlos, reafirmarlos y, a veces, incluso reinventarlos. No es difícil entender por qué esto causa tanta ansiedad. La idea de ser completamente libres, sin barreras que limiten nuestras elecciones, es casi abrumadora. Nietzsche lo expresó muy bien al hablar sobre la muerte de Dios. Cuando eliminamos cualquier autoridad divina o un orden cósmico predeterminado del escenario, nos quedamos solos con la responsabilidad total de nuestras vidas. No hay un manual listo, ni un destino fijo. Es como si fuéramos colocados en un mundo vasto y desconocido, donde somos libres de hacer lo que queramos, pero también de equivocarnos de manera colosal. Esa libertad extrema es tanto una bendición como una carga enorme. Como dijo Nietzsche, es una oportunidad, pero también un peso, porque no solo somos responsables de nuestras acciones, somos los arquitectos de los valores que guiarán esas acciones. No hay nadie a quien culpar, ninguna estructura universal que nos redima. Somos nosotros, frente al mundo, tratando de navegar en medio de la oscuridad, constantemente sujetos al juicio de los demás y, quizá lo más difícil, a nuestro propio juicio. El problema se vuelve aún más complejo cuando nos damos cuenta de que esta libertad abre espacio para elecciones destructivas o moralmente cuestionables. Esto explica por qué filósofos como Schopenhauer y Dostoyevsky reflexionaron tanto sobre el impacto del declive de la religión. Sin un conjunto de creencias consolidadas, nos vemos obligados a enfrentar la inmensidad de posibilidades,
muchas de ellas aterradoras. Irónicamente, parece que es precisamente en los momentos de mayor comodidad cuando esta conciencia de la libertad se intensifica. Cuando estamos ocupados luchando por sobrevivir o inmersos en algo que exige toda nuestra atención, olvidamos temporalmente el peso de la libertad. Pero en cuanto alcanzamos seguridad y estabilidad, esta cuestión regresa con fuerza, como una sombra que nunca desaparece por completo. Al final, quizá el gran desafío sea aprender a convivir con esta libertad, aceptarla como parte de lo que somos, sin paralizarnos por el miedo a equivocarnos, porque en el fondo es ese mismo poder de elección el que nos permite construir, día tras día, la vida que deseamos vivir. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el peso de la libertad? Ese tipo de reflexión que surge cuando entendemos el tamaño de la responsabilidad que viene con nuestras decisiones. ¿Por qué no estamos todos paralizados por esta sensación? Sartre tiene una explicación interesante. Para él, algunas personas realmente sienten esta angustia de manera intensa, pero para la mayoría, desarrollamos maneras de escapar de este malestar. Y una de esas estrategias, quizá la más intrigante, es lo que él llama mala fe. Piensa bien. ¿Alguna vez has tenido ese momento en el que quisiste huir de ti mismo? ¿Cambiar toda esa libertad por algo más sencillo, algo que no requiriera pensar tanto? Tal vez convertirte en una piedra, un perro, o al menos alguien con una identidad fija e inmutable. ¿No parece que eso quitaría un peso de tus hombros? La verdad es que, en momentos de crisis, estas preguntas se vuelven aún más claras. Es como esa etapa en la que estás dejando de ser joven y tratando de entender tu lugar en el mundo, o cuando los hijos se van de casa y esa rutina que definía tu vida simplemente desaparece. En esos momentos, la autonomía que tanto valoramos puede parecer una carga difícil de soportar, pero en lugar de enfrentarlo de frente, muchas veces nos engañamos, y aquí es donde entra la mala fe. Sartre describe este concepto como una forma de autoengaño, pero no en el sentido cotidiano de mentirse sobre algo trivial. Es más profundo. Es cuando negamos nuestra propia libertad, como si pudiéramos escapar de la responsabilidad que conlleva. Suena abstracto, ¿verdad? Pero como explica Sartre, se puede entender mejor con ejemplos. En la vida diaria, todos desempeñamos roles. Piensa en un mesero, por ejemplo. Él sonríe, es atento, recomienda platillos, conoce detalles del menú. Es casi una actuación, una interpretación cuidadosa que forma parte de su trabajo. Ahora bien, esto no significa que esté viviendo en mala fe. Si el mesero tiene plena conciencia de que está desempeñando este papel porque lo eligió, todo está bien. El problema surge cuando empieza a creer que es solo ese papel, como si su identidad estuviera completamente ligada a ser mesero. En ese momento se está engañando, intentando reducirse a algo fijo, cómodo, y negando la libertad de ser mucho más que eso. En el fondo, la mala fe es un intento de escapar de la incómoda verdad de que somos libres para elegir quiénes somos todo el tiempo. Y como sugiere Sartre, aceptar esta libertad puede ser desafiante, pero también es la única forma de vivir plenamente. Entonces, la próxima vez que sientas ganas de esconderte detrás de un rol, vale la pena preguntarte, ¿estoy siendo sincero conmigo mismo o estoy tratando de evadir la responsabilidad de ser libre? Sartre tenía una visión muy intrigante sobre la forma en que las personas se definen. Creía que la mala fe surge cuando alguien decide que su identidad es algo fijo, inmutable. Toma, por ejemplo, a un mesero que empieza a creer que él es un mesero, no solo alguien que trabaja como mesero, sino que esa es su esencia, su única posibilidad. Para Sartre, esto es mala fe. Es un tipo de fe porque requiere un salto para aceptar esa identidad como una verdad absoluta, pero es mala porque, según él, esa creencia es ilusoria y, peor aún, una negación de la libertad que tenemos para reinventarnos. En el fondo, es ese deseo humano de ser algo completo, terminado, sin más decisiones por tomar. Y seamos sinceros, ¿quién no ha sentido alguna vez ganas de escapar del cansancio de decidir todo el tiempo? Esta búsqueda de una identidad fija incluso recuerda algunas ideas del budismo que hablan del desapego. Pero Sartre lo ve de otra manera. Para él, lo que está en el corazón de la mala fe es la negativa a aceptar la responsabilidad que viene con la libertad. ¿Recuerdas la famosa frase del tío Ben en Spider-Man? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues bien, Sartre diría que lo mismo aplica para la libertad. La angustia que cargamos, según él,
proviene precisamente del peso de saber que nuestras elecciones son nuestras y, por ende, también sus consecuencias. Es como si estuviéramos en un plano colectivo donde, al final, todos intentan señalar al otro, olvidando que cada uno eligió estar ahí. Y para quienes se interesan por filosofías más profundas, esto sigue teniendo sentido incluso en un universo determinista, donde la libertad puede entenderse de forma compatibilista. No voy a entrar en detalles aquí, o perderemos el enfoque. El punto es, al verse a sí mismo solo como un mesero, esa persona está renunciando a su autonomía, aliviando la presión que la libertad pone sobre ella. Sartre diría que esto es como huir de la responsabilidad escondiéndose en un rol social. Pero aquí viene un detalle interesante. La solución no es simplemente ser tú mismo. Parece fácil, ¿verdad? Solo que para Sartre, eso puede ser otro tipo de trampa. La idea de yo soy así y punto puede convertirse en una nueva versión de la mala fe, porque aún así seguimos limitándonos a una definición cerrada, rígida. Y es aquí donde las cosas se ponen realmente fascinantes. ¿Cuántas veces hemos escuchado o dicho, así soy yo, es lo que hay? Es una frase que parece liberadora, pero en el fondo, ¿no será solo otra forma de escapar de la libertad y del peso que ésta conlleva? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo, a veces, justificamos nuestros comportamientos diciendo cosas como «soy explosivo», «ni modo» o «así me criaron»? Es casi como si quisiéramos sellar nuestra personalidad con la idea de que ese es nuestro yo verdadero, algo incuestionable que los demás deben aceptar. Suena convincente, ¿no? Pero, ¿realmente tiene sentido? Si Sartre estuviera aquí, seguramente nos daría un jalón de orejas por caer en esta idea. ¿Sabes por qué? Porque para Sartre, creer que tenemos un yo verdadero fijo es un tremendo autoengaño. Él veía esto como una forma de mala fe, una manera de convencernos de que no tenemos elección, que simplemente somos así. Y en el fondo, eso es muy cómodo, ¿no? Es como si nos diéramos permiso para vivir en un papel predefinido, fingiendo que no estamos actuando. Solo que esa comodidad tiene un precio: renunciar a la libertad de ser algo más. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas veces has escuchado, o incluso dicho, algo como «es solo quien soy»? Parece inocente, pero es una forma sutil de evadir la responsabilidad. Es como si estuviéramos diciendo que nuestras elecciones y comportamientos están fuera de nuestro control, que forman parte de una esencia inmutable. Sartre, sin embargo, veía esto como una prisión, una manera de reducirnos a una caricatura de nosotros mismos. Él creía que insistir en esta idea de autenticidad fija nos impide abrazar lo que realmente somos, seres en constante transformación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Sartre defendía que nuestra libertad no es solo un regalo, sino también una carga. Nos obliga a enfrentar la vida de frente, asumiendo plena responsabilidad por nuestras elecciones. Parece aterrador, ¿verdad? Al fin y al cabo, tomar las riendas significa aceptar que los errores y fracasos también son nuestros, pero, al mismo tiempo, es liberador. Es la oportunidad de moldear nuestra vida con base en decisiones conscientes, en lugar de escondernos detrás de excusas como «así soy» y punto. Claro, vivir de esta manera no es fácil. Requiere valentía para enfrentar riesgos y aceptar que no siempre las cosas saldrán como planeamos. A veces, incluso puede terminar en desastre. Pero Sartre creía que la alternativa era mucho peor. Una vida de conformismo adormecido, esa sensación de que algo no está en su lugar, como si estuviéramos desconectados de nosotros mismos. Es la angustia de mirar atrás y darnos cuenta de que pasamos la vida interpretando un papel que ni siquiera queríamos. ¿Recuerdas a Iván Ilich, de Tolstoy? Él es el ejemplo perfecto de esto. Vivió siguiendo un guión social, solo para darse cuenta al final de que todo fue una gran farsa. La pregunta que queda es, ¿estamos viviendo de verdad o solo acomodándonos en la idea de quién creemos que somos? Porque, al final de cuentas, la autenticidad que tanto buscamos puede no estar en encontrarnos, sino en crearnos, un día a la vez. ¿Será que Sartre tiene razón? ¿Vivir una vida inauténtica es realmente tan malo? Él argumenta que la angustia es un precio justo a pagar por una existencia verdadera, pero ¿estamos de acuerdo con eso? La idea de tener el control de nuestra propia vida es tentadora, claro, pero ¿realmente es tan deseable como parece? Mucha gente toma esto como una verdad absoluta en los debates existenciales, pero creo que vale la pena cuestionarlo. Al fin y al cabo,
No todo lo que parece una solución es, de hecho, el camino ideal. Quiero mucho saber qué piensan ustedes sobre esto. Hasta aquí, todo esto parece un poco pesado, ¿verdad? Pero calma, estamos hablando de nuestra relación con nosotros mismos. La cosa se pone aún más interesante y, seamos sinceros, más complicada cuando añadimos a otras personas en la ecuación. La imprevisibilidad y el caos de las relaciones humanas traen nuevos desafíos que pueden tanto fortalecernos como desestabilizarnos. Si buscas una frase certera sobre la naturaleza humana, Michel de Montaigne es una buena apuesta. En sus ensayos, lanza joyas como esta. No hay nada tan insociable y tan sociable como el hombre. Es brillante, ¿no? Montaigne veía cómo tanto la soledad como la sociabilidad moldean quienes somos. Él mismo prefería la soledad, pero nunca negó el impacto que otras personas tienen sobre nuestra conciencia. De hecho, gran parte de la filosofía antigua estaba precisamente dedicada a enfrentar los problemas causados por las opiniones ajenas. Marco Aurelio, Séneca, Epicteto. Los estoicos siempre reflexionaban sobre cómo lidiar con eso. Estos pensadores vivieron en tiempos difíciles, mucho más arduos que los nuestros, pero aún así se preocupaban por el juicio de los demás. Y no necesitamos remontarnos tanto en la historia. Mira el ejemplo de Franz Kafka. Su escritura está impregnada de esa tensión, de esa inquietud sobre cómo sería percibido por los demás. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Por qué es tan desafiante lidiar con la opinión ajena? Sartre tiene una respuesta interesante. Para él, nuestra identidad no es algo puramente interno, está profundamente conectada con las personas que nos rodean. Es la interacción con el otro lo que nos ayuda a ver quiénes somos. Este intercambio no solo revela, sino que también moldea nuestra autoconciencia. Sartre coloca al otro como un espejo, como una pieza esencial en la experiencia de ser humano, y es eso lo que hace todo tan complejo. La vida auténtica que Sartre propone exige valor para enfrentar estas dinámicas, para aceptar que no somos una isla y que nuestra esencia es, en parte, creada en las relaciones con quienes nos rodean. La pregunta que queda es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a abrazar esta verdad? ¿Alguna vez has tenido ese momento en el que estabas completamente a gusto, solo, haciendo algo que te gusta, y de repente sentiste como si alguien te estuviera observando? Es curioso cómo eso lo cambia todo en un instante. Lo que antes era una experiencia ligera y relajada, se transforma en una conciencia pesada de que ya no estás solo. Te das cuenta de que, así como tú observas el mundo a tu alrededor, otras personas también pueden estar viéndote, evaluándote e incluso juzgándote. Y no es solo una idea pasajera, es casi como una emoción que te invade por completo. Sartre describió esto como una especie de vergüenza, una reacción visceral a la percepción de que somos objetos bajo la mirada de alguien. Recuerdo bien la primera vez que me pasó esto. Era más joven y estaba solo en casa. Me encantaba cantar, aunque mi voz no fuera precisamente digna de un escenario. Era algo que hacía para mí, sin preocuparme por nada más. Hasta que, en uno de esos días, me di cuenta de que la ventana estaba abierta. Fue como un balde de agua fría. Quizá los vecinos me estaban escuchando. De repente, esa alegría se convirtió en un enorme malestar. La vergüenza me golpeó de lleno porque, sin querer, comencé a imaginarme a mí mismo a través de los ojos de los demás. El sonido de mi voz desafinada, que antes no me molestaba, de pronto me pareció un completo desastre. Sartre, y más tarde Lacan, exploraron mucho esta sensación. Ellos creían que gran parte de la forma en que nos percibimos depende de cómo imaginamos que los demás nos ven. Es difícil, casi imposible, percibirnos como personas amables, talentosas, inteligentes o valientes si no existe algún tipo de validación externa. Hasta hoy, cuando cometo un error en algo público, como un video, lo siento en carne propia. Escribir una corrección en los comentarios, por ejemplo, no es solo un acto técnico, es un recordatorio incómodo de que fallé, y me imagino a las personas pensando, ¿en serio no sabía eso? En ese momento, mi visión sobre mí mismo se moldea por la mirada que creo que los demás tienen de mí. Y aquí es donde entra lo que Sartre nos invita a reflexionar. ¿Realmente es posible confiar ciegamente en nosotros mismos? ¿Se puede tener amor propio incondicional sin en algún nivel buscar esa confirmación en los demás? Claro, muchas personas dicen que sí, pero, según Sartre, esa independencia emocional total es más una ilusión que una realidad práctica. Carl Rogers, un psicólogo moderno, fue más allá y afirmó que la forma en que fuimos tratados en la infancia tiene un peso enorme en esto.
Los niños que crecieron sintiendo amor y aceptación tienen más probabilidades de construir una autoimagen positiva, lo cual, en el fondo, es solo un reflejo de la mirada cuidadosa y validante de los demás. Visto desde este ángulo, quizá esa vulnerabilidad que sentimos al ser observados no sea un problema en sí, es simplemente otra capa de nuestra humanidad, una prueba de que estamos conectados y somos moldeados por las relaciones que construimos. Aceptar esto, con sus dolores y matices, puede ser liberador. Cuando empezamos a explorar el existencialismo, especialmente desde la perspectiva de Sartre, nos damos cuenta de que sus ideas van mucho más allá de la filosofía. Resuenan en la psicología e incluso en prácticas terapéuticas, planteando cuestionamientos que nos impactan profundamente. Y mira, a pesar de lo que tu abuelo pudo haber dicho en alguna conversación aleatoria, el existencialismo está lejos de ser una pérdida de tiempo. Sartre nos presenta un dilema intrigante. Por un lado, la mirada del otro puede sacar a flote la vergüenza, esa autoconciencia incómoda, casi como si estuviéramos siendo despojados de nuestras ilusiones. Es lo que él llama la mirada. Por otro lado, es precisamente esa mirada externa la que, muchas veces, nos ayuda a validar quiénes somos. Sin esto, podemos caer en un vacío existencial que duele. Al final, ¿quiénes somos sin el reconocimiento de los demás? Esta dinámica cobra vida en la obra A Puerta Cerrada, donde Sartre muestra cómo la falta de validación puede transformarse en una angustia insoportable. Es como si fuéramos obligados a enfrentar la terrible posibilidad de habernos engañado sobre quiénes creemos ser. Y lo peor, quizás seamos los últimos en darnos cuenta de ello. En este escenario, la vergüenza y la inseguridad no son solo sentimientos, sino casi inevitabilidades. El punto central es que, aunque somos libres para actuar y moldear nuestras vidas, gran parte de lo que llamamos yo no está bajo nuestro control directo. Nos guste o no, depende de cómo los demás nos perciben. En el fondo, lo sabemos. De nada sirve proclamarme valiente si nadie más confirma ese valor. Necesitamos el reflejo que los demás nos devuelven para validar nuestras creencias sobre nosotros mismos. Y cuando se trata de características interpersonales, como la amabilidad o la atracción, esto se vuelve aún más evidente, porque la verdad de esas cualidades solo existe en la mirada ajena. Aquí está la ironía trágica que Sartre señala. No podemos vivir sin los demás, pero tampoco es fácil vivir con ellos. El riesgo es intentar huir de esta tensión, ya sea aislándonos o atacando, una forma de mala fe, como Sartre lo llamaría. Pero la situación se vuelve realmente peligrosa cuando usamos la mirada de los demás en su contra, objetificando a las personas en una especie de venganza inconsciente. Para Sartre, esto sucede porque nunca tenemos acceso completo a la conciencia de los demás. Los vemos como una mezcla de sujetos y objetos. Sin embargo, hay una salida, o al menos un camino. Reconocer esta dinámica, aceptar nuestra vulnerabilidad ante la mirada de los otros y, aún así, elegir actuar con autenticidad. No es fácil, pero quizás sea la forma más humana de vivir. A veces, es tentador simplificar a las personas que nos rodean, encasillándolas en etiquetas cómodas o limitándolas a una o dos características llamativas. Es como si creáramos una foto mental de ellas, pero esa imagen, por más clara que parezca, es engañosa. Solo parece completa porque elegimos ignorar algo esencial, la conciencia y la autonomía que las convierten en seres humanos plenos. Cuando transformamos a alguien en un objeto, perdemos de vista la complejidad de su existencia, y eso nunca termina bien, ni para nosotros ni para ellos. Jean-Paul Sartre, el filósofo de las libertades y de las angustias que vienen con ellas, tiene un punto poderoso sobre esto. Cuando habla de relacionarse de forma auténtica con los demás, no se refiere a simplemente ser tú mismo de manera simplista. La autenticidad, en su contexto, es un compromiso profundo y, sí, un poco aterrador. Se trata de enfrentar el miedo a ser juzgado y, aún así, resistir la tentación de reducir al otro a algo controlable o, peor aún, irrelevante. En cambio, es una invitación a reconocer la autonomía del otro y permitir que él también reconozca la tuya. No es un proceso cómodo, pero es increíblemente humano. Si alguna vez has oído hablar de la idea del yo-tú de Martin Buber, encontrarás ecos aquí. Sartre habla de un nivel de conexión que exige una vulnerabilidad genuina. Ese valor de abrirse al riesgo de ser incomprendido o incluso rechazado. Porque en el fondo, de eso se trata. Somos juzgados todo el tiempo.
No hay manera de escapar de ello. Pero para Sartre, intentar evitar ese juicio, fingir que no necesitamos la mirada o la validación de los demás, puede ser mucho más dañino. Es como negarse a uno mismo la oportunidad de ser visto como un ser humano completo, y negarle eso al otro también. Y aquí viene el giro. Sartre no es solo el portavoz de las crisis existenciales y las inevitables angustias. También ve una chispa de optimismo en la condición humana. Para él, ser humano es estar en constante construcción, un proyecto en curso. Muchas veces deseamos ser completos, alcanzar un estado donde todas nuestras preguntas sean respondidas y todas nuestras elecciones estén hechas. Pero piénsalo bien, si ese momento llegara, ¿qué quedaría? Según Sartre, alcanzar esa plenitud sería lo mismo que convertirse en un objeto, algo fijo, estático, sin posibilidades futuras. En otras palabras, sería como estar muerto. La belleza de la vida, según Sartre, está precisamente en el hecho de que nunca estaremos terminados. Siempre habrá nuevas elecciones, nuevas oportunidades de actuar y nuevas formas de conectarnos. Y sí, eso significa enfrentar juicios y asumir responsabilidades, pero también es lo que nos mantiene vivos, en todos los sentidos de la palabra. Es curioso cómo tantas tradiciones religiosas reflejan ese deseo humano de alcanzar un estado final, una especie de plenitud, pero sin renunciar al control sobre nuestras decisiones. Piensa en la visión del cielo de Clive Staples Lewis. Lo describe como un lugar donde nos unimos a Dios de manera definitiva, inmutable, casi como convertirnos en algo pleno en sí mismo. Aún así, Lewis insiste en que mantenemos nuestra conciencia y libertad. Esta idea de siervos que se convierten en hijos refleja una visión optimista y espiritual de ese equilibrio. Ahora, Sartre juega en otra cancha. Como ateo, no puede apoyarse en esas explicaciones metafísicas para resolver el enigma. Para él, esa búsqueda de una conclusión final es una contradicción. Querer terminar es al mismo tiempo aceptar convertirse en algo fijo, un mero objeto. Lo que Sartre propone, en cambio, es que siempre estamos en construcción. Somos un proceso continuo, nunca un producto final. Explora esto de manera brillante en El existencialismo es un humanismo. Uno de los ejemplos más impactantes es el dilema de un joven que lo busca en busca de orientación. Este estudiante se enfrentaba a una decisión para la cual no había una respuesta fácil. Quería unirse a la resistencia francesa durante la ocupación nazi, pero sabía que esto devastaría a su madre, quien dependía de él emocionalmente y no tenía a nadie más. Quedarse significaba garantizar su felicidad, irse, arriesgarlo todo por una causa mayor pero sin garantías de éxito. ¿Y qué dice Sartre? Que en este caso no hay un bien o un mal absolutos. El joven tendría que decidir por sí mismo qué valor deseaba crear y sostener. Si elegía luchar, asumiría el riesgo de buscar un bien mayor, pero incierto. Si decidía quedarse, sería un acto menor, pero seguro, de bondad. El peso de la decisión, insufrible. Pero ahí radica la magia. La elección que él tome no solo resuelve el dilema, sino que también define quién es y en qué cree. Para Sartre, eso es la libertad. Un peso y al mismo tiempo una oportunidad de moldear la propia esencia. Este punto puede sonar aterrador, ¿verdad? Después de todo, si somos el resultado de nuestras elecciones, cada decisión parece cargar con una responsabilidad inmensa. Pero, al mismo tiempo, es liberador. Significa que no estamos atrapados en un destino trazado por fuerzas externas. Somos los arquitectos de nuestra identidad. Sartre contrasta esto con lo que él llama el espíritu de seriedad, la creencia de que llegamos al mundo con un propósito ya definido, ya sea por Dios o por algún tipo de orden universal. Esta visión, admite, es tentadora. Al final, es más cómodo creer que todo tiene una razón de ser. Pero, para él, esta idea también nos limita. Aceptar un propósito predefinido es renunciar a la oportunidad de crear algo único, algo que dé sentido a la vida porque nosotros decidimos que lo tenga. En el fondo, Sartre nos invita a abrazar la incertidumbre. Sugiere que, lejos de ser una maldición, el hecho de estar siempre en construcción es lo que realmente nos hace humanos. No tenemos un guión que seguir, y esa es nuestra mayor libertad. La idea de Sartre es profunda e inquietante. Cuando nos dejamos llevar por la mala fe, nos reducimos al nivel de objetos. Es como si aceptáramos una función fija, una especie de destino predeterminado, al igual que una herramienta o una máquina. Pero, irónicamente,
Aquello que hace que la existencia humana sea desafiante también es lo que la llena de posibilidades, la libertad. Sartre insiste en que, en lugar de huir de ella, debemos enfrentarla de frente, incluso si eso nos expone a la angustia de las elecciones. Solo así podemos convertirnos en los verdaderos autores de nuestras vidas, no porque controlemos cada detalle, sino porque decidimos los valores que nos guiarán. Eso, sin embargo, exige valentía y honestidad. Es una invitación a mirar hacia adentro y preguntarse, ¿qué tipo de vida quiero construir? ¿Qué valores realmente importan para mí? Y más allá de reflexionar sobre esto, hay que actuar, porque las ideas no transforman el mundo por sí solas. Este enfoque de Sartre, más aterrizado que el de pensadores como Nietzsche, parece tener un encanto especial por ser posible, aunque difícil. Nos pide que abandonemos el deseo de escapar de la libertad, ese impulso de querer que alguien o algo decida por nosotros. Sartre llama a esto reflexión purificadora, aunque nunca explicó exactamente qué significa. Tal vez sea como un ejercicio continuo de recordar que somos, radicalmente, libres. Y entonces surge la pregunta que no se puede evitar. ¿Cuál es el lado positivo de toda esta historia? Después de todo, ser arrojado a un mundo sin manual de instrucciones puede parecer opresivo, pero Sartre ve en esto una oportunidad única. Si no hay reglas absolutas, tampoco hay límites rígidos. Cada elección que hacemos es enteramente nuestra, y con ello viene la oportunidad de crear algo nuevo, genuino. No estamos definidos por las expectativas sociales, las circunstancias en las que nacimos o las doctrinas que nos enseñaron. Somos, al mismo tiempo, condenados y libres. Y aunque esa condena pueda sonar pesada, trae consigo un poder transformador. Es aquí donde la visión de Sartre se vuelve profundamente humanista. Quita de las manos de Dios o de cualquier fuerza superior el control sobre los grandes dilemas de la vida y lo devuelve a la humanidad. No a individuos excepcionales, como en Nietzsche, sino a todos nosotros, colectivamente. Claro, hay una carga emocional en esto. La libertad puede ser aterradora porque nos hace temer el error, y muchos de nosotros preferimos abdicar de ella para huir de esa responsabilidad. Sartre entiende ese miedo, pero insiste, esa huida no es la solución. Lo que propone al final de cuentas es un tipo de optimismo práctico, no un optimismo ingenuo, sino la creencia de que podemos, con esfuerzo, construir un mundo donde respetemos tanto la libertad ajena como la nuestra, donde aprendamos a transformar la angustia en el fundamento de una vida más auténtica y significativa. No será fácil, advierte Sartre, pero será nuestro, porque, al final de cuentas, es mejor ser el autor, aunque imperfecto, de nuestra propia historia que vivir como una copia impecable del guión de otra persona. Tú que te quedaste conmigo hasta aquí, déjame contarte algo. Cuando era niño, tenía una extraña manía de huir de mi sombra. Corría, cambiaba de lado, hacía de todo para escapar de ese yo que me seguía todo el tiempo. Pero, ¿sabes qué descubrí? La sombra nunca desaparece, solo cambia de posición. Hoy, mientras hablábamos de Sartre, libertad y esa llamada mala fe, me di cuenta de que esa sombra era solo una manera de simbolizar algo más grande, las verdades que insistimos en evitar, pero que siempre están ahí, acompañándonos. Y ya que estamos hablando de libertad y elecciones, déjame hacerte una invitación muy práctica. ¿Qué tal si transformamos este viaje filosófico en algo aún más colectivo? Suscríbete al canal, dale like al video y deja un comentario aquí abajo. ¿Sabes por qué? Porque cada clic tuyo es como una elección. Da vida a esta conversación, nos conecta y ayuda a compartir estas reflexiones con más personas. ¿Quién quita? Y alguien por ahí también necesita enfrentarse a su propia sombra, ¿verdad? Si llegaste al final de este video, es porque estás dispuesto a enfrentar tu sombra, ya sea el miedo a las decisiones, la angustia de ser libre, o incluso esas ganas de dar un paso atrás y esconderte. ¿Y sabes qué? Eso no es debilidad, es valentía. Valentía para escuchar, reflexionar y aceptar que vivir no viene con un manual de instrucciones, pero que tú puedes escribir el tuyo, como quieras. Así que gracias por haber compartido este momento conmigo. Saber que podemos crear este espacio para intercambiar ideas, aunque sea de manera virtual, me hace creer que no estamos solos en este viaje. Y mira, si en algún momento sientes que la libertad pesa demasiado, recuerda que cada decisión que tomas es una pincelada única en la obra de tu vida, y esa obra, aunque tenga borrones y ajustes, siempre será extraordinaria. Si esta charla resonó en ti, deja un comentario, comparte tu visión.
Sigamos este diálogo, porque al final es en el encuentro con los demás donde encontramos partes de nosotros mismos. Y claro, suscríbete al canal para que sigamos juntos en este camino, una sombra a la vez, un paso más cerca de una vida más nuestra. Sé que valoras contenido que realmente tiene sentido. Por eso elegí 2 videos que complementan perfectamente lo que vimos hoy. Haz clic en uno de ellos y sigamos juntos en este camino. Ya te estoy esperando allá.